Preparo este pavo relleno para Acción de Gracias y mira qué rico queda. Esta receta es súper fácil y comenzamos poniendo el pavo en una salmuera seca, lo que significa que vamos a retirar las plumas muy bien, lo secamos y también le vamos a añadir sal por todos lados. Este proceso ayuda a darle más sabor, jugosidad y sobre todo a que el resultado final sea una piel crujiente bien rica. Al día siguiente los retiramos del refrigerador y mientras calza la temperatura ambiente, mezclamos los ingredientes del marinado, buscando darle el mejor sabor. Vamos a necesitar mantequilla, que debe estar templada para poder manipularla mejor. También pimentón dulce, que además de darle sabor, le dará más color. Romero, tomillo, cebolla en polvo y ajo en polvo, que van a darle el toque final. Pero también me gusta agregarle cítricos y qué mejor opción en este caso que el limón. Esto es por una parte, pero ahora se pone mejor. Antes de decirles el verdadero secreto, vamos a marinar el pavo. Para que quede con el mejor resultado, muy bien de sabor, jugosidad y color, siempre les recomiendo separar la piel y condimentarlo dentro. Esto realmente marca la diferencia. A partir de ahora, háganlo así siempre y notarán que vale la pena. Y por fuera nos aseguraremos de cubrirlo también por todas partes, que no quede nada. Puede ser hasta relajante hacer este paso. Dejamos de un lado por un segundo porque hoy te voy a compartir un truco bien bueno y luego haremos el relleno que estoy segura de que les encantará tanto como a mí y a mi familia. En un tazón mezclamos mantequilla, debe estar derretida, con caldo de pollo, cebolla en polvo, ajo en polvo, limón y pimienta. Esta mezcla la vamos a inyectar dentro del pavo, sobre todo en las partes con más carne. Este accesorio para hacer asados en mi casa es imprescindible. Lo uso tanto para las piernas de cerdo como para el pollo, en este caso del pavo, en fin, para todo. Y le voy a dejar todos los enlaces a todo lo que voy a estar usando en este vídeo en la descripción, ya sea que estén en España o en Estados Unidos. Vamos a preparar un congrí bien rapidito, bueno, en realidad un arroz moro porque será con frijoles negros y no los puse en remojo desde la noche anterior, andaba corta de tiempo, pero estos frijoles se ablandan súper rápido. Lo único que hago es dejarlos cocinar así destapado unos 5 minutos. Cuando vea el agua ya negra, entonces le voy a poner la presión y lo voy a ablandar unos 12 minutos. Con los frijoles ablandados lo que sigue es muy sencillo, y digo sencillo porque este arroz lo vamos a usar para rellenar el pavo y se va a terminar de cocer dentro del horno. Por eso vamos a hacer el arroz a medio tiempo, es decir, no le pondremos todos los minutos que lleva. Vamos a sofreír pimiento, cebolla y ajo.
Luego el arroz, añadimos los frijoles con el agua, un poco de comino, orégano y sal. Y ahora sí, vamos a cocinar. En mi caso, mi olla tiene un programa de 12 minutos, pero yo solamente le voy a poner 8. Recuerden que esto se va a terminar de cocinar dentro del horno. Cuando esté listo, rellenamos el pavo, pero eso no es todo, porque debemos sacar el máximo provecho. Así que prepara una base con patatas, zanahoria y cebolla. Esto te va a servir de acompañante y como se va a cocinar con todo el jugo del pavo, quedará deliciosa. Agrega un poco de vino blanco y caldo y ahora sí, horneamos a 200 grados Celsius durante los primeros 20 o 30 minutos. Cuando pasen los primeros minutos bajamos la temperatura del horno a 160 grados Celsius y vamos a hornear durante las próximas 4 horas. En ese instante vamos a colocar papel de aluminio para evitar que la parte más alta se queme. Cada 30 minutos rociar el líquido que va soltando y para esto uso este utensilio que es súper práctico. En dependencia de tu horno puede que necesites voltearlo en algún momento para que se hornee y se dore de forma pareja, pero esto no altera el resultado, no te preocupes. Al final, para que se termine de dorar, en los últimos 10 minutos sube la temperatura a 180 grados Celsius o 200 grados Celsius. Pasado el tiempo de cocción, debes verificar la temperatura interna, que debe ser igual o superior a 165 grados Fahrenheit o 73 grados Celsius. Esto es muy importante que lo revises y usa un termómetro de cocina para ser más exactos. Déjalo reposar unos 10 minutos antes de servirlo y te garantizo que el resultado es el mejor. En Acción de Gracias triunfarás. Eso es un acierto. Buen provecho.